En esta tercera parte vamos a hablar prosperidad con propósito, porque sí es cierto que en la primera hablamos de las raíces de lo que nos lleva a la crisis financiera. En la primera parte hablamos de cómo romper las cadenas que nos llevan a la deuda, de todo lo que nos lleva a una atadura de crisis financiera. En la segunda aprendimos la multiplicación que viene de Dios. ¿Cuántos se acuerdan de esta multiplicación? Y aprendimos que la fe en movimiento da oportunidad al milagro de multiplicación, como lo hizo la viuda que Dios le multiplicó el aceite. Pero hoy yo creo que Dios quiere llevarnos más alto. ¿Por qué más alto? Porque no se trata de solamente hablar del problema, sino cuál es el propósito y cuál es el fin a donde Dios nos quiere llevar. Ya aprendimos cuáles son los males, ahora vamos por qué aprendimos esto desde el principio. Y con esto vamos a culminar esta serie, Prosperidad con propósito. Y entendimos que la deuda y la multiplicación no es la meta. La meta es ser prósperos, pero ser prósperos no por solamente tener, sino ser prósperos para tener un propósito. Ahora, vamos a ver por qué, para qué Dios nos prospera. ¿Por qué cree usted que Dios nos prospera? Muchos pueden decir, pues para que no me falte nada en casa, para que tenga todo, para tener más dinero, para tener más bienes, para tener más cosas, más finanzas. Pero yo quiero darte 4 principios de por qué Dios nos prospera. Y vamos a ver primero lo que dice el libro de la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 9, versículo del 8 al 9. Lo leemos en la Nueva Traducción Viviente. Hay gente que me dice, pastor, ya me compro una Biblia en la Nueva Traducción Viviente, se la puede comprar. Yo en lo personal me gusta mucho esta versión y regularmente usted sabe que yo le comparto en diferentes versiones para poder traer claridad. No es que yo esté siendo hereje porque use otra versión. La palabra es la misma. La palabra no cambia. La palabra es la voz del Señor. Solamente las nuevas versiones nos ayudan a poder comprender un poco más lo que la Biblia nos quiere hablar. Y dice 2 de Corintios capítulo 9 versículo 8, y Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten. Dijimos al principio que Dios sabe de qué cosas tenemos necesidad, pero también la palabra aquí nos dice, Dios es el que nos va a dar, el que nos va a proveer con generosidad, no poquito, no lo necesario, sino con generosidad, mucho más de lo que necesitamos. Entonces siempre tendrán todo lo necesario y habrá bastante de sobra. ¿Cuántos reciben esto para su vida? Dios nos va a prosperar y esto es algo bien bonito porque Dios nos va a dar todo lo que necesitamos, pero también dice habrá bastante, habrá de sobra para compartir con otros. Eso ya no me gustó, pastor. O sea, yo quiero tener más, pero no para compartir. Pero aquí la palabra dice, nos va a dar de sobra para que cubramos nuestras necesidades, pero también si vemos la necesidad en otros o busquemos la oportunidad, ser de bendición con otros. Dice el siguiente verso, el verso 9, como dicen las Escrituras, comparten con libertad, dan con generosidad. ¿A quiénes? A los pobres. Y no necesariamente está hablando de las personas que viven en una situación económica muy precaria, sino aún abarca este concepto, pero dice dar con generosidad al que lo necesita, no necesariamente a los pobres. Ahí puede haber personas que a veces están en una crisis de salud y no necesariamente tienen una crisis financiera, pero podemos ayudar con generosidad. Sus buenas acciones, estas acciones de generosidad, ¿cuántos quieren ser generosos? Estas acciones de generosidad serán recordadas para siempre. Mire, un corazón agradecido de una persona que estuvo en crisis y que alguien vino y le ayudó, jamás va a olvidar lo que usted hizo por él o por ella. Mire, le platico bien súper rápido. El viernes sucedió un accidente. El jueves, perdón, por ahí alguien me vio, ¿verdad? Ya casi me esposaban en la patrulla y todo. Una persona atropelló un motociclista y a mí me tocó verlo. Y el muchacho ahí se quedó tirado, no se movía ni nada.
Entonces los carros empezaron a pasarle por un lado y yo atravesé mi camioneta ahí para protegerlo, y ahí estaba tirado y yo lo estaba ayudando, le hablé a la ambulancia, nadie se paraba, y ahí estaba yo diciendo y apoyando hasta que llegaron los tránsitos, la esposa del muchacho, se vino el responsable y todo, y al final pues ya estaba todo cubierto, y le digo yo a la persona, ahí estaba tirado todavía, y le digo: oye, ¿sabes qué? Ya me tengo que ir, pero ya estás con apoyo, aquí está tu esposa, aquí están los tránsitos, ahí viene la ambulancia, estás aparentemente bien y me tengo que retirar. Y la persona me dice: de verdad te quiero agradecer, Dios te bendiga, hermano, porque ya no hay personas como tú. Y yo creo, no es porque yo me quiera levantar el cuello ni nada, pero son buenas acciones. Con generosidad podemos ayudar al que está literalmente caído, al que está en el suelo. Y esa persona, yo le puedo asegurar que no le dije mi nombre, tal vez nunca me había visto, pero se va a acordar siempre que alguien se atravesó para que no lo atropellaran. ¿Estamos aquí? Entonces, cuando nosotros ayudamos a alguien en necesidad, esa persona jamás lo va a olvidar y va a producir acción de gracias por siempre. Ahora, ¿por qué Dios nos prospera? ¿Por qué Dios dice: te voy a dar más? Quiero que tengas en abundancia, quiero que tengas lo necesario, pero quiero que también compartas. Y aquí aprendemos, y le quiero dar 4 principios de por qué Dios nos prospera. Porque la prosperidad que viene de Dios no es mala. Hay muchas iglesias que dicen: no, es que aquí no hablamos de prosperidad porque la prosperidad es pecado y la prosperidad no. Nosotros hablamos de prosperidad. ¿Por qué? Porque también es una forma en la cual se revela el amor de Dios a nuestra vida. Por eso dijimos desde el principio: tenemos que salir de la crisis, tenemos que salir de la deuda, tenemos que arrancar las raíces que nos llevan a perder el dinero para poder vivir una prosperidad con propósito. Y estos principios nos ayudan a entender que nuestro dinero no es simple papel que se tiene que gastar. Que no podemos ver a nuestro dinero como algo que no importa, mañana viene más dinero y la siguiente semana y ya me van a pagar, lo gasto. Ahora esto cobra más valor. Alguien que quiere ser próspero con propósito entiende ahora que cada peso, cada billete, cada dinero que Dios pone en nuestra mano es una semilla que se tiene que sembrar. No es un papel que se tiene que quemar, no es algo que se tiene que malgastar, es una semilla. Y aquí nos cambia el chip y nos cambia el concepto de qué es el dinero, porque el dinero es una semilla. Diga conmigo: el dinero es una semilla. Y cuando nosotros sembramos semilla, no es para ver que se ahogue la semilla. Cuando alguien siembra es para cosechar, para que esa semilla dé fruto. Nadie planta un árbol en su casa para que el árbol se seque. Planta el árbol para que el árbol crezca, dé sombra y sea de bendición para nosotros. Entonces, cada peso que nosotros tenemos, que Dios pone en nuestra mano, es una semilla. Y esta semilla debe de producir frutos que tengan un propósito, que nos lleven a nuestra sanidad financiera. Esta semilla tiene que dar frutos que nos lleve a la sanidad financiera. Por ejemplo, ¿cuáles son estos principios de tener prosperidad con propósito para tener estabilidad financiera? Primero, para sostener nuestra casa, si me ayudan a ponerlo. Vamos, ¿por qué Dios nos prospera? Para sostener nuestra casa. Nadie puede decir: yo tengo dinero y voy a ayudar y voy a darle a mi vecino y le voy a pagar la escuela a sus hijos y les voy a llenar el refrigerador y desatender nuestra casa. Eso estaría mal, incluso sería pecado. Por eso este principio de por qué Dios nos prospera es para sostener primeramente mi casa y mi familia, para que en mi casa no haya falta de algo. Si yo ya cubrí la necesidad de mi casa, entonces puedo ayudar a otros. Y Dios está diciendo: te voy a dar para sostener tu casa, pero también te voy a dar en abundancia para que no solamente bendigas a uno, sino bendigas al de al lado, bendigas al de enfrente, bendigas a tu hermano, bendigas a tu otro familiar, para que demos en abundancia.
Pero primero, nuestras finanzas son una semilla que se siembra para sostener nuestra casa. Yo no puedo pensar en comprarle tenis al hijo del vecino y no comprarle tenis a mi hija. Es que mira, la hija del vecino no tiene tenis y esto y lo otro. Y yo sé, a veces es difícil, pero yo no puedo desatender la casa que Dios me ha delegado. ¿Cuántos varones dicen amén? Tenemos que velar por la familia que Dios nos ha dado. Y aquí está mal cuando alguien dice, es que ese ha sido mi mal, pastor, porque yo soy muy generoso con otros, pero a veces tengo necesidad. Está mal. Está mal. Primero tengo que suplir mi casa y después bendecir a otros. Fíjese que yo no he querido nunca golpear con esta serie, pero de repente se salen ahí algunos cariños. Véalo como esto, como cariños. ¿Sabe? Vino mi sobrino y me dijo que chocó, atropelló un motociclista. Y ahora le llevaron el carro al corralón y le llevaron esto y lo llevaron detenido y tiene que pagar fianza y no traía seguro y no traía licencia. Y voy a pedir un préstamo para ayudarlo. Esto está mal. Yo no puedo comprometerme por otros en las responsabilidades y consecuencias de decisiones que tienen otros. Yo tengo primero que sostener mi casa. Yo no puedo desatender mi casa. Ahora vamos a ver lo que dice Primera de Timoteo capítulo 5 verso 8. ¿Qué dice Timoteo? Primera capítulo 5 verso 8. Porque si alguno no provee para los suyos, no provee para su casa y mayormente para su familia, ha negado ¿qué? Ha negado la fe. O sea, no vive conforme a la voluntad del Señor y es peor que un pecador, que un incrédulo. Fíjese, yo le estoy enseñando principios. Yo no puedo ver por otros antes que por mi casa. Entonces, soy peor que alguien que no conoce a Dios. Y con esta serie, yo creo que Dios no quiere ver familias inestables. Dios quiere ver familias firmes. Dios quiere ver familias firmes. Familias que no están en crisis. Yo espero que el día de mañana esta serie siga produciendo tantos frutos que usted venga y me diga, ¿sabe qué? Esta serie impactó mi casa, impactó mis finanzas y ahora cuando mi casa antes estaba tambaleando, ahora mi casa está firme. No hay necesidad. Segundo principio que aprendemos, ¿para qué Dios nos prospera? Para bendecir a otros. ¿Qué dice 2 de Corintios capítulo 9 verso 11? Y lo leemos en la traducción del lenguaje actual. Dice, los hará ricos. ¿Quién? Dios. Dios los hará ricos para que puedan dar mucho. Así serán más los que den gracias a Dios por el dinero que ustedes van a reunir y que nosotros vamos a llevar, decía el apóstol Pablo, hablando acerca de las donaciones para quienes más lo necesitaban. Entonces Dios nos va a hacer ricos. ¿Cuántos quieren ser ricos para dar? Dios nos va a hacer ricos. Es otro principio. ¿Para qué Dios nos prospera? ¿Por qué Dios nos enriquece? Para ayudar a otros. No se trata de acumular y acumular y que seamos acumuladores y entre más tengamos, más defendemos, porque entonces estamos obstruyendo el río de bendición. No estamos dejando que la bendición que Dios nos está dando fluya. Entonces hay un problema. Estamos estancando la bendición. Ay, pues es que yo me la vi bien difícil y ahora que Dios me está prosperando, pues usted dijo que no. Yo te estoy diciendo que no podemos enriquecernos para solamente acumular, sino Dios nos va a prosperar y enriquecer para dar mucho, para bendecir a otros. Cuando todo lo que entra a nosotros se queda aquí, algo está mal en el flujo. Mire, aquí hay otra joyita que yo he aprendido a lo largo de la vida. Hay mucha gente que acumula y nunca saca.
Entonces hay gente que no tiene espacio para más bendición. En lo personal, muy en lo personal, yo no estoy diciendo que quien no lo haga está mal. Yo muy en lo personal, yo constantemente estoy sacando ropa, estoy sacando zapatos, estoy sacando cosas que ya no son de utilidad en mi casa, que ya no son necesarias para mí, y las doy a otros. Y a veces he llegado a dejar mi cajón de ropa casi vacío, pero luego después le digo a mi esposa, mira, antes no tenía espacio y tenía 20 camisas, 20 playeras que no me ponía ya. Y estoy bendiciendo, mire, yo las saco en una bolsa transparente y las pongo afuera de mi casa. Y a veces pasan las personas de la recolección de basura y se las llevan, o a veces pasa otra persona y se las lleva. A veces veo a alguien y le digo, oye, ¿te sirven estas playeras? Sí, gracias. Y son de bendición. Y cuando yo vacío, no, pero es que voy a vaciar. Cuando yo vacío, tengo espacio para bendición. Si yo no saco lo que no ocupo y estoy acumulando, jamás voy a recibir más de lo que Dios me quiere dar. Hay gente que tiene ropa ahí guardada porque va a enflacar 20 kilos y se la va a volver a poner. Y tiene 5 o 10 años bajando esos 20 kilos, y es que ese pantalón no lo puedo sacar porque no, hombre, con este pantalón se me ve pero voy a adelgazar, por eso no lo saco. Es que este mueble no lo puedo sacar. Hay gente, mire, a veces que le dan cosas y las recibe y las va acumulando en la casa, de tal modo que la casa se va haciendo cada vez más pequeña, no hay espacio. Y a veces entramos por la casa así, entre pasillos. ¿Por qué? Porque hay tantas cosas que no hay espacio para más. ¿Cuántos no tenemos un aparato que ya no sirve estorbando dentro de la casa? ¿Cuántos se compraron una bicicleta, una caminadora para hacer ejercicio y tiene 10 años siendo el tendedero de las toallas? Pero ahí está estorbando. ¿Amén o no amén? Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy llegando a la casa? Sacar todo lo que no sirve. Sacar todo lo que ya no usamos. Regalarlo a otro. Mira, ¿sabes qué? Pero que a veces nos da dolor en el corazón. Cuando Dios nos está diciendo, yo te quiero dar más y más y más para que seas de bendición para otros. Ahí tenemos bicicletas, tenemos carros, tenemos sillones, tenemos camas. Oiga, hay tantas cosas que no queremos sacar porque hay una aprensión hacia esas cosas. Y tener aprensión hacia las cosas que no sirven o que estorban o que ya no utilizamos, eso es un principio del diablo, porque no nos deja avanzar. Mire, ahí estamos todos los días pegándonos con ese mueble que está ahí estorbando. Es que otra vez me pegué, ya te dije que saques ese mueble, es que lo voy a arreglar. ¿Sabes cuánto cuesta ese calentador? Y lo voy a arreglar. Pero mira, ya tiene 35 años ese calentador, pero lo voy a arreglar. ¿Tú vas a comprar otro? Mire, yo en lo personal, mi esposa ya aprendió a conocerme. Yo siempre digo, ¿sabes qué? Esto lo voy a sacar. Cuando Isa dejó de usar carriola, la saqué. Y cualquiera otro pudiera decir, ¿y qué vas a hacer si tienes otro hijo? Dios me va a dar otra carriola. Y recuerdo que la trajimos para alguien que la necesitaba y fue de bendición. Pero esa carriola estaba ahí ocupando un espacio. Yo tengo un conflicto contra la acumulación. Soy enemigo número 1 de la acumulación. Discúlpeme, pero a mí no me gusta la acumulación. Yo siempre he tratado de que los espacios en donde estamos haya espacio para más. Haya espacio para sentir amplitud, para sentir paz. Tengo TOC contra las cosas que están estorbando. En serio. Y mi esposa ya sabe. Y aquí en la iglesia, me acuerdo, Neto me decía ya con More, le digo, esto ya no sirve, Neto, ya tiene 5 campos de verano que lo usamos. No es que lo vamos a utilizar. No. Y mejor le puso ya porque cuando venía, ya se lo había llevado el camión de la basura. Pero así, mire, hay gente que viene y me dice, oiga, no se encontró una chamarra.
Le digo, ¿cuándo la dejaste el domingo? No, hace como 2 años. No, hombre, esa chamarra ya está de bendición para alguien allá en Salinas, Victoria, allá en Pesquería. Yo le digo a la hermana Isabel, le digo, hermana, si hay algo aquí que alguien deja, si usted perdió algo, écheme a mí la culpa. Si dejó algo aquí en la iglesia más de 2 meses, yo le digo a la hermana, si esto ya tiene más de 2 meses y nadie lo reclamó, no lo ocupaba. Así que sea bendición para alguien más. Entonces vamos a bendecir a otros. Vamos a sacar lo que ya no sirve. Vamos a sacar lo que está estorbando en casa. Eso quiero verlo. Eso quiero verlo. Ahora, tercer principio, lo vimos. Dios nos prospera para financiar el reino. Dice Filipenses capítulo 4, verso 17 al 18. Si me ayudan a ponerlo. Dios nos prospera para financiar el reino. No es que busque dádivas, sino, decía el apóstol Pablo, no es que yo busque que den dinero o que den más, sino que busco que su dinero, que es una semilla, les dé fruto para que abunde en sus cuentas. Verso 18. Pero todo lo que hemos recibido y tenemos abundancia, estamos llenos, estoy yendo, habiendo recibido de Epafrodito, que era un siervo de Pablo, lo que ustedes me enviaron, y esa semilla que ha sido de bendición se ha vuelto olor fragante, ha sido un sacrificio aceptable y agradable a Dios. Entonces Dios nos prospera para bendecir y financiar el reino de los cielos aquí en la tierra. Ser generoso para el reino es participar de la obra de Dios aquí en la tierra. Mire, hay personas que son bien cristianos cuando tienen crisis financiera, pero cuando Dios los prospera y no tienen propósito, no los volvemos a ver en la iglesia. Son bien fieles a no faltar viniendo en camión, pero Dios los prosperó, los bendijo y les dio un carro de agencia, y en lugar de estar en la iglesia andan en la presa. Son personas bien fieles que venían y oraban, y aquí están, Señor, ayúdame, pastor, oré por mí. Y es fácil buscar a Dios cuando hay crisis, pero cuando hay abundancia a veces se nos olvida, porque la abundancia sin propósito se vuelve un problema, mas la abundancia con propósito se vuelve bendición para mi vida y los que me rodean. Mire, yo no estoy diciendo esto por nadie en particular, pero yo antes venía en camión y venía a la iglesia. Ahora Dios me bendijo con un carro, una camioneta, y ahora me traigo hasta la vecina a la iglesia. Estamos buscando la oportunidad para bendecir a otros. No, pastor, mire que usted me dijo que yo quiera ser libre de las deudas. Mire, estoy haciendo un esfuerzo y aquí van mis 100 pesitos de diezmo, pastor. Aquí van mis 100 pesitos de diezmo. Esta semana Dios me bendijo con 1,000 pesos y mi diezmo son 100 pesitos. Aquí están, pastor. Pero luego estamos orando y estamos pidiéndole a Dios provisión, y Dios lo prospera y dejó de ganar 1,000 pesitos y ahora está ganando 10 o 50 o 60,000 a la semana y sigue dando los 100 pesitos. Entonces, estamos prosperando con propósito. ¿Por qué? Porque también somos los que financiamos el reino de Dios aquí en la tierra. Con nuestro dinero, con nuestra semilla, hacemos que dé fruto para que la obra del Señor siga avanzando aquí en la tierra. Siga prosperando. Mire, hay una ilustración, no la traigo, pero hay una ilustración de cuando un matrimonio, no me acuerdo si era... vendieron una casa en el libro de los Hechos. Ananías, ¿verdad? Ananías y Zafira. Vendieron una casa. Y en el libro de los Hechos la historia dice que todos los nuevos creyentes vendían lo que no ocupaban. No vendían su casa porque no se iban a quedar en la calle. Vendían lo que no ocupaban, vendían sus propiedades, vendían cosas para traerlo a los apóstoles y ser de bendición para los que no tenían, y apoyar con comida, con medicamentos, con atención a los que estaban en necesidad. Y cuando este matrimonio vendió algo que tenía, dijo, vamos a llevar nuestro diezmo, pero transaron el diezmo. No dieron lo que correspondía.
Y cuando vinieron delante de Pedro, Pedro, yo aquí traigo el diezmo de este terrenito, de esta propiedad que vendimos. Dice la palabra que Pedro le dijo, ¿por qué estás mintiendo? Y enseguida este hombre cayó muerto. Vino la esposa y es que vamos a traer la ofrenda. Y cuando vio a su esposo, inmediatamente cayó muerta. Porque le robó lo que Dios le había dado. Ahora, yo le voy a decir algo, y esto no se trata de diezmos ni ofrendas, eso ya lo hemos predicado, pero si usted tiene dolor en diezmar lo que a usted le corresponde, no lo haga. No va a ser de bendición para la obra. Es que, pastor, es que era fácil dar 100 pesos, pero ahora dar 10,000, ahora dar 5,000, ahora dar 2,000, pues es que usted sabe, mire que usted dijo, y podemos sacar tantas cosas. Pero si tu corazón no está prosperando con propósito, mejor no te condenes. No manches tu corazón. No ofendas el corazón de Dios. No vas a dar lo que corresponde, no lo des. Si tú no lo das, no creas que te vamos a cerrar la puerta. No creas que te vamos a apagar el clima. ¿Dónde está el hermano que no apaguen el clima para que no le dé? No. ¿Dónde están los hijos de la hermana que no? No. Sáquenlos del demonio aquí. No. Esta casa, Dios la sustenta. Porque esta es la obra de Dios. Y el propietario es el que costea esta obra. Entonces, cuando usted y yo damos con generosidad, Dios nos da más, y más, y más, y más. Cuarto principio, ¿para qué Dios nos prospera? Para dejar herencia. ¿Qué dice Proverbios capítulo 13, versículo 21 y 22? Dios nos prospera para dejar herencia. Los problemas persiguen a los pecadores, mientras que las bendiciones recompensan a los justos. Verso 22. La gente buena, la gente que prospera, la gente que ha aprendido mayordomía, deja una herencia ¿a quién? A sus nietos. Pero la riqueza de los pecadores pasa a manos de los justos. Yo en lo personal, gran parte de lo que he aprendido de administración y finanzas fue algo que me enseñó mi madre. Mi madre fue la que me enseñó a agarrar un sobre de diezmo en la iglesia a mis 3, 4 años y a echar mi diezmo de lo que ella me daba. Fue la que nos enseñó a dar con generosidad. Fue la que nos enseñó a decir, agarren un papelito del kilo de amor y ustedes se van a comprometer a traerlo. Y esto es algo que todos como padres tenemos que hacer, porque no, mire, esto no es más importante dejarle una cuenta bien jugosa a nuestros hijos en el banco, ni no voy a comprar otra casa porque quiero dejarle 2 propiedades, una a este y una al otro, y al otro le voy a dejar el negocio porque ese nunca trabajó y nunca quiso estudiar. No, deje principios. Usted herede orden a sus hijos, herede sanidad financiera. Herede fe a sus hijos. Herédeles legado, déjeles herencia. ¿Por qué? Porque el dinero se va y el dinero se acaba, pero los principios son los que prosperan a sus generaciones. El temor al Señor es el que prospera a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Yo no sé si usted quiere ver a sus nietos en derrota, en crisis, pero tenemos esta responsabilidad de enseñarlo a nuestros hijos para que ellos lo pasen a las generaciones. Ahora que mi hija está pequeña, cada vez que pasa la ofrenda, ya sea mi esposa o sea yo, le damos un billete para que lo eche ahí al alfolí. Yo lo puedo dar, mi esposa lo puede echar, pero al dárselo a ella le estamos enseñando que cuando ella reciba dinero, ese dinero es una semilla y esa semilla se siembra y esa semilla produce fruto, y la palabra de Dios dice fruto en abundancia, para que sean ricos en todas las cosas, para que puedan dar mucho. Le estamos enseñando principios. Si el día de mañana yo ya no estoy y ella crece y trabaja y Dios la prospera, ella va a seguir financiando el reino de Dios, y yo lo creo. Ella va a seguir prosperando. ¿Por qué? Porque le estamos enseñando orden, le estamos enseñando fe, le estamos enseñando principios de sanidad financiera. Si los toma o no, ya será su responsabilidad, pero estoy heredándole principios. Entonces usted y yo tenemos la responsabilidad de dejar herencia. Por eso Dios nos prospera.
¿Cuántos van a dejar herencia? Y no estamos hablando de dinero ni de casas. Deja una casa y ahí sus hijos, usted ya se murió y sus hijos se están matando por la casa. Y esta es otra cosa, usted tiene que ordenar las cosas antes de irse. Porque los hijos que luchó muchos años para que se mantuvieran unidos, una miserable casa, un miserable terreno, hace que los hijos se maten. Amén. Entonces vamos a dejar herencia. Siguiente punto, prosperidad. ¿Por qué Dios nos prospera? Y el propósito es para que nuestra prosperidad esté bajo el señorío de Dios. Nuestra prosperidad debe estar bajo el señorío de Dios. El primer indicio de que alguien está prosperando es cuando la persona pone la voluntad del Señor por delante en todos los temas financieros. ¿A qué voy con esto? Señor, ¿crees tú que sea bueno que me compre esta televisión? Es que mira, son 80 pulgadas. Pantalla curva. ¿Crees que sea bueno que me la compre? Y Dios así, hermano, mire, le va a decir, no, no te la compres. No escuché. No, ¿sabe qué? Métala meses, ir para la casa. Ahora, no es que esté mal que compremos, es que pongamos nuestras finanzas bajo el señorío de Dios. Dios, ¿será bueno que me compre este coche? Mira, ya lo observé y esto y lo... ¿Crees que? Y Dios, cuando está en su voluntad, Dios abre todo. Y yo me he quedado maravillado de cómo Dios pone todos los medios, todas las formas, todas las personas para que la bendición llegue a nuestra vida. Pero cuando nuestras finanzas están bajo el señorío de Dios, ¿quién gobierna tus finanzas? ¿Las gobiernas tú o las gobierna Cristo? Ay, pues ahí sí estoy batallando, pastor. Ahí sí estoy batallando. ¿Por qué? Porque nuestras finanzas son del Señor y cuando las ponemos bajo su señorío, dejamos de gastar sin razón, dejamos de gastar por consumo. Antes gastábamos sin control, antes buscábamos deudas sin control. Ahora sujetamos nuestros deseos bajo el señorío de Dios. Y mire, hay veces que, hijo, estoy en necesidad y me llega un préstamo ahí de Didi Préstamo. Yo no sé quién le dio mi teléfono a Didi Préstamo. Tienes 25,000 pesos ahorita y yo puedo decir, Señor, ¿los puedo tomar? Y si el Señor, fíjese, si el Señor le da luz verde para que los tome, tómelos. Siempre y cuando sea la dirección de Dios para un propósito, no para, ahora sí voy por mi pantalla 80 pulgadas, no. Señor, no es tu voluntad, yo los elimino, es más, ya bloqueé como 5 números de Didi Préstamo, no sé quién le sigue dando mi número, y nos hablan y no es voluntad del Señor que tú estés endeudado. La voluntad del Señor es que tú estés prosperado y en victoria. Es que tú estés bendecido, enriquecido en todo para que puedas tener y sobreabundar y ayudar a otros. Esa es la voluntad del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ¿qué dice Mateo 6:24? Dice, Mateo 6:24, nadie puede servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro, será leal a uno y despreciará al otro. Y está hablando de Dios y de la riqueza, de Dios y de las finanzas. No se puede servir a Dios y estar amando, esclavizado al dinero. O amas a Dios o amas el dinero. Y aquí la decisión es suya y mía. Amamos a Dios, vamos a caminar bajo su prosperidad. Amamos el dinero, le vamos a echar ganas nosotros solos y a ver cómo nos va. Pero no podemos servir a dos señores, no podemos servir. ¿Por qué? Porque a uno le vamos a ser leal y al otro le vamos a quedar mal. Y este es el principio.
Cristo no es Señor de nuestra vida si Él no gobierna mis decisiones financieras. Déjese de andar levantando las manos y de estar cantando y de estar orando y de estar yendo al hospital a predicar si Cristo no gobierna sus decisiones financieras, porque Cristo no es su Señor. Es duro, pero si Cristo gobierna mis decisiones financieras, entonces sí, estoy caminando bajo su propósito, estoy prosperando con propósito. Pero si a Dios no lo involucramos en nuestras decisiones financieras, somos falsos. Le estamos siendo leal al dinero y no a Dios, el que nos da todo. ¿Cuántos dicen amén? Yo por eso le he estado diciendo, no es bueno endeudarnos cuando no podemos pagar. No es bueno endeudarnos cuando queremos gastar más de lo que ganamos, pero no podemos olvidar. Yo no le estoy diciendo, no, ahora ya no compre nada. No, yo no le estoy diciendo esto. Yo lo que le estoy diciendo es que Dios es el que tiene el poder para darnos todo lo que necesitamos. Y Él lo puede hacer posible, lo que para nosotros es imposible. Pero tenemos que aprender a depender de Él. No está mal que si usted necesita una casa o quiere una casa o quiere un coche, usted la pueda pedir al Señor y bajo su señorío usted venga a decirle, Señor, ayúdame a comprar una casa. El Señor lo va a guiar, el Señor le va a decir, es esta casa, no es la que tú veías, es este carro, no es el que tú estabas viendo, es este. ¿Por qué? Porque este te va a traer alegría, porque mi bendición es la que te va a enriquecer, no la que te va a hacer llorar. Por eso tenemos que aprender bajo el señorío de Dios a tener las cosas que queremos o necesitamos. No está mal pedirle a Dios, Señor, me gustaría realizar un viaje con mi familia. No está mal. Lo que está mal es viajar si no tenemos para viajar. Está bueno pedir esto y decirle, Señor, pon tú el tiempo, tú pon el lugar. Es más, Señor, tú pon los medios. Aquí te lo pongo. Tú conoces mis deseos y mis necesidades. Y esto no es una necesidad de primer nivel, pero es algo que me gustaría hacer con mi familia. Y cuando menos acuerde, Dios lo va a prosperar, que va a poder pagar eso de contado. Oye, fíjate que le pedí a Dios este carro y cuando menos, me esperé un año, pero cuando menos pensé, vi este carro y mira, todos los días pasaba por ahí. Y nunca lo había visto. Y de repente lo vi con el anuncio y hablé y pregunté, ¿cuánto cuesta este carro? Cuesta lo que tú tienes ahorrado. Gloria a Dios, Dios me bendijo con este carro. Dios te va a poner las oportunidades. Mira, te las va a poner así. Cuando nosotros ponemos nuestras finanzas bajo el señorío de Dios. ¿Qué nos enseña? ¿Qué nos enseña la prosperidad que no tiene propósito? Hay riesgos. La prosperidad, los riesgos de la prosperidad sin propósito son autosuficiencia, son orgullo, son relajación espiritual, y por eso vemos lo que le pasó al pueblo de Israel. El pueblo de Israel ahí en Deuteronomio capítulo 6, perdón. Me ando brincando aquí. Perdónenme. ¿Qué dice Proverbios capítulo 3, versículo del 5 al 7? Proverbios capítulo 3. Confía en el Señor con todo tu corazón, no dependas de tu propio entendimiento. Verso 6. Confía, busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. Verso 7. No te dejes impresionar por tu propia sabiduría, en cambio, teme al Señor y aléjate del mal. Dios nos va a suplir lo que necesitamos. ¿Qué dice Salmos capítulo 37, verso 3 al 5? Salmo 37. Confía en el Señor y haz el bien, entonces vivirás seguro en la tierra y prosperarás. Verso 4. Deleítate en el Señor, alégrate en Dios, y Él concederá los deseos de tu corazón. Señor, este es un deseo.
Dios los va, deleítate primero en el Señor. Alégrate en tu Señor. Búscalo en todo el Señor y el Señor te lo va a dar. Verso 6. Salmo 37, 4. No, ese ya lo vimos. 5, Perdóneme. Entrega al Señor todo lo que haces. Confía en Él y Él te va a olvidar. Confía en el Señor y te va a dejar morir. Confía en el Señor y te va a olvidar ahí con tus problemas. No, confía en el Señor y Él nos va a ayudar. ¿Cuántos dicen amén? Tercer punto, la prosperidad no debe alejarnos de Dios. Como lo decía ahorita, comúnmente es más fácil buscar a Dios cuando estamos en crisis que cuando estamos en prosperidad. ¿Por qué? Porque tenemos autosuficiencia, orgullo, relajación espiritual. Por eso creo que la escasez o los problemas financieros que a veces atravesamos y que queremos salir con la ayuda de Dios, prueban primero nuestra fe, mientras que la abundancia, la prosperidad desafían el carácter de la persona. ¿Y por qué digo esto? Porque en Deuteronomio capítulo 6, verso 10 al 12, dice Deuteronomio 6 al 12, el Señor tu Dios, hablándole al pueblo de Israel, pronto te va a meter a la tierra prometida, en donde hay abundancia, que juró darte cuando hizo un pacto con tus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob. Es una tierra con ciudades grandes y prósperas que tú no edificas. Fíjese, leen más, se las voy a poner de pechito. Ciudades ya hechecitas que no edificaste al pueblo de Israel. Encontrarás las casas muy bien abastecidas con bienes que tú no produjiste. Sacarás aguas de cisternas que tú no cavaste, y comerás de viñedos y olivares que no plantaste, cuando hayas comido en esa tierra hasta saciarte. Verso 12. Pero ten cuidado, diga conmigo, ten cuidado de no olvidarte del Señor, que fue el que te rescató de la crisis, de la esclavitud de Egipto. ¿Y por qué la prosperidad a veces nos aleja de Dios? Porque la abundancia nos relaja. Por eso Dios no, ya sé, pues eso Dios no me da, mire. Bien dice el dicho aquel que Dios no le da alas a los alacranes, porque imagínese. Por eso Dios me tiene raya. No, si ya sabe el diablo que soy. Por eso Dios me tiene ahí despacito. ¿Por qué? Porque si Dios te abre las ventanas de los cielos en abundancia, te vas a perder. Por eso la abundancia y la prosperidad con propósito desafía nuestra fe, desafía nuestro carácter. ¿Qué pasó? Que Dios les dice, ustedes van a entrar, todo el pueblo de Israel, sus hijos y sus generaciones van a entrar a la tierra prometida y van a prosperar y van a tener para saciarse y todo, pero no se olviden de Dios. Por eso también ahí en este libro les dice, todo lo que ustedes vieron ver a Dios, cuéntenlo a sus hijos, enséñenselo. Pónganlo en las puertas, en las ventanas, en las paredes, en los postes de sus casas, para que nadie se olvide quién es Dios y lo que Dios hizo con ustedes. Y cuando usted y yo olvidamos en la abundancia de dónde nos sacó Dios, vamos a hacer que no dejemos herencia a nuestros hijos y nuestros hijos no aprendan de quién viene la prosperidad, porque se van a olvidar de Dios. Si nos olvidamos de Dios, vendrá la destrucción repentina. ¿Qué pasó? Josué los metió a la tierra prometida y Josué vivió 110 años. Y en esos 110 años del gobierno de Josué sobre el pueblo de Israel caminó derechito, caminó entendido, caminó sabiendo que el que había dado todo era Dios. Los pozos que no cavamos y tomamos agua, los terrenos que no sembramos y nos dan fruto, las casas que no construimos y ahora son nuestras. Todo el pueblo entendió que el que les había dado todo eso era Dios y solamente Dios. Pero como no lo compartieron, Josué murió
y el pueblo procreó hijos y generaciones a las cuales no les dejaron herencia, no les enseñaron. Y cuando Josué murió, estas generaciones olvidaron el pacto que Dios había hecho con ellos y volvieron otra vez a adorar a dioses paganos, y volvieron otra vez a la crisis, y los pueblos se levantaron y los atacaban y eran destrozados. ¿Por qué? Porque olvidaron el pacto que Dios hizo con ellos. Tenemos que aprender, usted y yo, iglesia, a no olvidarnos de Dios en la abundancia. Tal vez a nuestros hijos no les va a tocar como nos tocó a nosotros, y esto es un principio de bendición, que nuestros hijos y generaciones sean más bendecidos, pero no porque sean más bendecidos y porque no sufrieron, no les tenemos que decir quién es el que prospera, con quién está nuestra lealtad, de qué lado jugamos usted y yo. Porque no sé usted, pero yo juego del lado de Dios, el que me prospera y el que me bendice, y yo tengo esa responsabilidad. Entonces, si no lo hacemos, los patrones de destrucción que tuvimos nosotros los van a repetir nuestros hijos. ¿Quién quiere el mal para sus hijos? Pregunto, ¿quién quiere el mal para sus hijos? Creo que todos queremos verlos bendecidos. Por eso el desierto al pueblo de Israel les probó la fe, que aprendieran a confiar que Dios era el que les daba todo, pero la tierra prometida los confrontó con su carácter. Mientras los padres que entraron con este principio prosperaron, vivieron en paz y tuvieron abundancia, pero luego los hijos se volvieron a perder. Y con eso termino el punto número 4. La prosperidad tiene como propósito la generosidad. La prosperidad tiene como propósito la generosidad. Ahora, la generosidad, iglesia, se convierte en evidencia visible de una prosperidad sana. Cuando nosotros somos generosos, cuando bendecimos a otros, les estamos diciendo: Dios ya suplió todas mis necesidades, mi casa está segura, mis hijos están seguros, ahora por eso estoy siendo generoso. Es una evidencia visible de una prosperidad sana. Y lo leímos ahí en el segundo libro de Corintios, capítulo 9, verso 10 y 11. Si me ayudan a ponerlo. La prosperidad tiene como propósito la generosidad. Y este texto nos da algo bien bonito. Aquí mire, perdón, no, ponme la imagen que estaba, porfa. Aquí nosotros vamos a ver una joyita. Mire, dice, ya lo leímos segundo de Corintios 9, 10 al 11. Dice el texto: y Dios es el que da semilla al que siembra y pan al que come. Dios proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, porque Dios te enriquece en todo para que seas generoso, produciendo acción de gracias a Dios. Yo lo parafraseé aquí este verso, pero resalté esto porque quiero que aquí usted vea esta joya. ¿Quién es el que nos prospera? Dios es el que da la semilla. Entonces Dios es el que nos da. ¿Alguien quiere prosperar? Aquí está el secreto de la prosperidad. ¿Alguien quiere ser rico? Aquí está el secreto de la riqueza. ¿Alguien quiere tener más y más y más en abundancia? Aquí está el secreto. Este no es un consejo millonario de los que ve usted ahí en Facebook. Este es un consejo de prosperidad divina. Y Dios es el que da. ¿Quién nos da? Dios es el que nos da la semilla al sembrador, al que trabaja, al que se esfuerza, al que todos los días está buscando progresar, y da pan al que come. Pero también Dios no solamente da, sino que Dios proveerá, y Dios nos da, y Dios es el que multiplica. ¿Estamos aquí? Dios es el que nos da y Dios es el que multiplica. Y aquí usted ubíquelo a su situación financiera. Dios es el que le da lo que usted obtiene y Dios es el que se lo va a multiplicar.
Pero también dice, aumentará los frutos de vuestra justicia, porque Dios también no solamente te da, no solamente te multiplica, sino Dios también te enriquece en todo. ¿Para qué? Para que seamos generosos. Entonces, si queremos ser generosos, nosotros tenemos que entender que la prosperidad viene solamente y únicamente de Dios. Dios es el que da la semilla, Dios multiplica la semilla, Dios la enriquece y Dios nos hace generosos. ¿Cuántos reciben esto? Amén. Ahora, un corazón generoso que vive en prosperidad con propósito está rompiendo así. Mire, esto es una arma espiritual. Aquel que vive con generosidad rompe el espíritu de las deudas. Rompe el espíritu de las deudas. Rompe el espíritu de codicia. Rompe el espíritu de avaricia. Es generoso en todo, donde el dinero ya no es un fin, sino es una herramienta de bendición. Yo sé que muchos pueden decir, yo quiero un negocio, yo quiero una empresa, yo quiero vender esto, y es bueno, pero ¿para qué lo quieres? Primeramente, como dijo, para velar por mi casa, para bendecir la obra, para cuidar a mi familia, pero también para ser generoso y ayudar a otros. Entonces, el dinero deja de ser algo que nosotros amamos como un fin y ahora lo recibimos como una herramienta de bendición. ¿Qué dice Proverbios capítulo 11, versículo 24 y 25? Si pueden ir pasando, por favor, los chicos. Proverbios capítulo 11, versículo 24 y 25. ¿Quiénes son generosos? Quienes son generosos reciben quienes son generosos reciben en abundancia. Quienes ni sus deudas pagan. Léale usted esta parte. Yo leo la primera y usted lee la segunda. Quienes ni sus deudas pagan, acabamos en la miseria. Quienes son generosos prosperan, tienen en abundancia. Verso 25. El que es generoso, progresa. Y el que siembra también cosecha. Esto es un principio, prosperidad con propósito. Ahora, estamos hablando, porque este es el ideal que todos debemos de buscar y de tener cuando ya fuimos libres de las deudas, cuando Dios nos sacó de la crisis y multiplicó para poder ayudarnos y vivir con lo que nos queda y pagar nuestras deudas. Estamos ahora hablando de que Dios nos va a prosperar para ser generosos. Ahora, esta última imagen, generosidad, para que lo entendamos. Generosidad no es dar irresponsablemente. Ahí en la última imagen, por favor. Generosidad no es dar irresponsablemente. Generosidad no es eso. Generosidad tampoco es dar para impresionar, para que vean que mira. Usted conoce a gente que se saca la cartera, mira, y puros de 500. Y la otra semana, oye, ¿no me puedes prestar 200 pesos? Entonces, generosidad no es dar para impresionar. Generosidad tampoco es dar mientras ignoramos nuestras responsabilidades. Generosidad no es dar mientras ignoramos las responsabilidades. ¿Me ayudan un poquito para que se vea? Generosidad sí es dar desde el orden. Damos desde el orden. Ya ordenamos nuestra casa, ordenamos nuestras finanzas y ahora sí podemos dar con generosidad. Segunda, generosidad sí es dar con propósito. Mire, hay una parábola de la siembra y la cosecha. Pero también hay una parábola en donde habla que la semilla, el sembrador la aventó sobre espinos, otra sobre tierra fértil. Y ahí tenemos que aprender también esto. Cuando nosotros damos a alguien que es tierra de espinos o es tierra dura, no nos va a dar fruto. No nos va a cosechar a nuestra cuenta absolutamente nada. ¿Sí estamos aquí? Cuando usted conoce a alguien que está en deudas y en deudas y en deudas y en deudas,
Y usted dice, pues es que me enseñaron a poder ayudar. ¿Sabes qué? Ahí te van a dar 1,000 pesos. Esa es tierra de espinos. Se va a ahogar la semilla. Es tierra dura. No va a producir fruto. Se va a morir la semilla. Por eso nosotros tenemos que dar con propósito. Dar con generosidad, pero con propósito. Y tercero, generosidad es dar con gozo. Dice la Biblia que nadie dé con tristeza. Cada quien dé y sea generoso conforme a lo que dispuso en su corazón. No con tristeza, sino con gozo, con alegría. Entonces, cuando usted y yo seamos generosos, demos con gozo. Cuando lo hagamos con gozo, lo leímos ahí en 2 Corintios capítulo 9, del 8 al 12, producirá acciones de gracias de mucha gente. Cuando damos con gozo, producirá en nosotros alegría. No sé a cuántos les pasa, pero que practican este principio de la generosidad, y cuando bendicen a alguien, en lugar de decir, ya me quedé sin dinero, gloria a Dios que lo pude hacer. Hay un gozo, hay un gozo. Yo en lo personal he aprendido este principio de la generosidad. ¿Por qué? Porque he visto la retribución de Dios cuando damos con generosidad y lo hacemos con propósito, con orden y con gozo. Mire, un ejemplo mío, yo no tengo que pedir autorización porque es chisme mío. Y el chisme también involucra al pastor, pero aquí no está ahorita el pastor, está ahí atrás. Desde que soy pastor y que me invitan a predicar a alguna otra iglesia, a algún otro lugar, yo dispuse en mi corazón, si a mí me bendicen en esa iglesia, dar la mitad a mi pastor. No dice la Biblia que yo lo haga, no me lo dijo alguien, yo lo dispuse en mi corazón. Hace un tiempo me invitaron a una iglesia y me dieron una ofrenda, y mi esposa me dijo, oye, ¿te dieron una ofrenda? Le dije, sí, me dieron un sobre, ni lo he visto, pero ahí está el sobre. Y después al siguiente día estaba aquí en la iglesia, estaba el pastor y veo el sobre y era una cantidad, y le digo al pastor, ¿sabe qué? Tenga la mitad. Y me dice, ¿de qué es este dinero? Y le digo, es mi diezmo, es mi ofrenda para usted. Yo lo hago aquí para la obra, pero en este aspecto yo le dije, esta mitad es para usted. Me dijo, que Dios te siga llevando a predicar otras iglesias. Y yo le dije a mi esposa, ¿sabes? De lo que me dieron, le di la mitad a tu papá. Y mi esposa jamás me dijo, ¿pero por qué? ¿Por qué le das el dinero? O sea, ¿qué te pasa? Porque mi esposa ha aprendido nuestro principio de generosidad. Y ella sabe que yo no voy a dar algo para desproteger mi casa. Pero he aprendido que cuando pasa esto, a donde sea lo que me den, yo le dije, ¿sabe qué? Cada vez que me inviten a hacerlo, lo que a mí me den la mitad, yo se lo voy a dar como honra, como principio, como una tierra en donde yo puedo sembrar esta semilla, y esta semilla produzca más y más y más fruto para mí. Porque lo que a lo mejor yo me quedo sin el 50%, pero con el otro 50%, Dios me ayuda a hacer más cosas que si retengo el 100%. Yo se lo dije, y es algo que yo hago. No siempre me invitan a predicar, pero cuando lo han hecho, yo vengo y le digo, ¿sabes qué? Aquí está. Y me he sentido contento al hacerlo. ¿Sabe? Porque no lo tenía. Pierdo algo que no tenía aparentemente, pero Dios me bendice para poder bendecir. Y no solamente lo hago con Él, lo hago con muchas otras cosas y formas. Lo hago con mi esposa. De repente le digo, ¿sabes qué, mi amor? Aquí está, te quiero bendecir con esto. Lo hago con mi familia, lo hago con mi hija. ¿Sabes qué? Vamos a comprarle esto a la niña. ¿Por qué? Porque Dios nos da para dar con gozo y con generosidad, no mezquinamente. No mezquinamente. Oiga, ahí está la señora aguantándolo toda la vida, con su genio, con su carácter, con su cara, con todo. Y cuando la mujer le dice, oye, ¿no te gustaría invitarme unos tacos? No, pues ¿por qué? No, aquí hay huevo, ya compré huevo.
aprendemos a dar con generosidad y con gozo. Muy pocas veces, porque a veces no podemos por tiempo, pero hace como 2 semanas me desperté. Mire, andaba tan cansado que me dormí el domingo. Fue hace como 2 o 3 semanas. ¿3 semanas? No me acuerdo, pero llegamos a la iglesia, de la iglesia me acosté y me dormí. No creí que me quedé dormido desde las 5 del domingo hasta las 7 de la mañana el lunes. Mire, amanecí entero, bien al 100. Y cuando dormía, yo pude soñar que invitaba a mi esposa a cenar, ella y yo solos, a un buen restaurante que a ella le gusta. Y esa vez me desperté y le dije en la mañana, ya estábamos arreglando, y le dije, oye, ¿sabes qué? Soñé algo. Y me dice, ¿qué soñaste? Que te invitaba a cenar. Y eso, no sé, lo soñé a ti, a donde te gusta. Y vamos hoy. Fue el lunes, fuimos a cenar. Y ahí le dije a mis suegros, ahí nos cuidan a la Isa, que al cabo ustedes dicen que la quieren mucho. Ahí nos la cuidan 3 horas más. Y nos fuimos de novios. Y fui generoso, porque Dios me ha bendecido para bendecir a los míos, para cuidar a mi casa, para hacer feliz a la gente que está a mi alrededor, cuando vivimos con orden, cuando vivimos con principios de generosidad. Y nos fuimos a cenar y todo, y bien feliz, y lo disfrutamos, porque eso también es bueno. Y se fija cómo ordenar las finanzas nos abre un abanico de bendiciones, de muchas cosas. Si yo quiero pedirle que se ponga en pie, y hoy vamos a orar para decirle, Señor, hemos creído y declarado que rompemos, Señor, la deuda. Rompemos en tu nombre, Señor, el ciclo de crisis financiera. Rompemos la inestabilidad financiera en mi casa. Rompo, Señor, los principios ajenos de este mundo que me han llevado de deuda en deuda, de problema en problema. Y creo, Señor, que me estás enseñando para que pueda vivir una prosperidad con propósito. Levante sus manos al cielo y, Señor, aquí estamos para que seas tú, Señor, el que nos prospere, para hacer abundar en todas las cosas, Señor, en las que necesitamos, como también para dar con gozo y dar con generosidad. No permitas jamás, Señor, que la prosperidad nos aparte y nos aleje de ti. Ayúdanos a permanecer fieles, pegados a la vid verdadera, pegados a la fuente. Permítenos, Señor, a siempre entregarte a ti, mi Señor, mi Cristo, el señorío de mis decisiones financieras. Cambia mi mentalidad, rompe mis conceptos, rompe lo que el mundo me enseñó del dinero y ayúdame, Señor, a entender que el dinero que tú me das, la provisión que tú me das, son semillas para que yo las siembre y que den fruto en abundancia.